síntesis. El libro de la vida estará abierto en el juicio del gran trono blanco, y junto con él estarán abiertos otros libros. Los muertos serán juzgados tanto por las cosas que están escritas en los libros, pero también por el libro de la vida. Los libros son aquellos que se les llama libros de las obras, como en Daniel en el capítulo 7, en el verso 10, donde dice que había como un río de fuego que procedía de cierto lugar y salía, y que millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, dice, y los libros fueron abiertos. Lo mismo que en Apocalipsis 20:12, donde dice, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y luego dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y estos están relacionados, esos libros, con lo que se llama libro de memoria, como Malaquías capítulo 3 verso 16 lo menciona. Dios tiene un libro que trae a memoria aquellos que le sirven a Él, aún en medio de dificultad y en medio de aflicción. Podemos compararlo con Isaías 65:6, donde dice que está escrito delante de mí, dice el Señor, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. De hecho, es de ahí, de Isaías, que el Señor Jesús toma para decir, por allá en Lucas, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y el contexto es sobre juzgar a otros de nuestra parte. Para entender esto un poco, pues parece ser que este libro, que es llamado así, Memorias, porque sirve para galardonar y castigar según sea la necesidad, por eso llama libro de memorias. Y este libro de memorias se usará no solo en el juicio del trono blanco, sino también ante el tribunal de Cristo, en donde la iglesia recibirá juicio. Ya sea que esas memorias son también para galardonar, como en el Salmo 56 verso 8 lo expresa, donde dice, pon mis lágrimas en tu redoma. No están preguntas, no están ellas en tu libro, pero el libro de la vida, que es uno, parece tener varias columnas, y en ellas, en cada columna, varias secciones. Por un lado tenemos la columna de los vivientes, donde están registrados los nombres de todos los seres humanos que llegaron a vivir en este nivel de existencia, hayan alcanzado a nacer o no. Aquí se explican textos como el del Salmo 139, desde el verso 3 en adelante, donde dice el verso 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. O Apocalipsis 17:8, donde dice que los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, dice que no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Ahora, nombres que estaban escritos allí desde la fundación del mundo, bien sea que hayan empezado a escribirse desde el primer hombre hacia adelante, o bien que ya todos los nombres de todos los seres humanos que irían a existir desde Adán hasta el último, ya estaban escritos allí, porque el Señor conoce a todos los que van a llegar a existir desde antes de la fundación del mundo. Eso ya Dios lo sabe, de quienes Él sabe también en que entre ellos hay unos elegidos. Ahora bien, por lo que dice David en el Salmo 139, la genética nuestra está escrita ya en el libro de Dios. Por lo tanto, debemos inferir que los nombres escritos de todos los vivientes no son nuestros nombres
de identidad en el ámbito civil, en el ámbito social, por ejemplo, Carlos, Francisco, Cecilia, etcétera, sino más bien es el código vital físico, el ADN, llamémoslo así. Dios sabe todo sobre nuestra composición genética, qué predisposición tienen nuestras células a ciertas enfermedades, qué fuerza tiene nuestro sistema inmune, qué proporción tienen nuestras células de transformación de energía en los nutrientes, qué grado de deterioro tienen las células nuestras, etcétera. Es más, Dios conoce cuál es el espermatozoide de entre aproximadamente 3 millones de ellos que fecundará a cuál de los 20 folículos de donde solo uno de ellos llega a madurar para liberar al óvulo femenino que estará dispuesto para la gravidez o para la gestación. Dios lo sabe, Dios sabe cuál de todos ellos es. La carga genética del esperma que fecunda el óvulo es la que determina no solo la genética física es aportada en el 50% por el padre, pero la información espiritual es transmitida por el esperma. Toda la evidencia bíblica apunta a que la transmisión del ser, o sea, el espíritu, el alma y el cuerpo, es totalmente por la vía natural. A lo que se le ha denominado traducianismo, se le ha denominado así teológicamente. Un ejemplo de ello lo vemos en Hebreos en el capítulo 7, donde se habla cuando Abraham diezmó a Melquisedec. Y en ese acto de diezmo, también Leví diezmó, quien llegaría a ser el bisnieto de Abraham. Cuando Abraham hizo tal cosa, ni siquiera había nacido Isaac, el hijo de la promesa, de quien luego nacería Jacob y de quien nacería Leví. Y ya se dice que Leví estaba haciendo un acto voluntario de pagar el diezmo en su bisabuelo Abraham. Textualmente dice Hebreos capítulo 7, verso 9 y verso 10, que en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y siendo esto así, entonces el código vital físico y el código vital espiritual, porque el nuevo nacimiento se efectúa es en el espíritu de nosotros, no en lo físico. La nueva vida se efectúa en el espíritu. Entonces, el código vital espiritual también es escrito en una de las columnas del libro de la vida llamado de los vivientes. El libro, la columna de los vivientes tiene 2 secciones. Cuando Dios dice que será raído del libro o borrado, probablemente quiere decir que el código vital físico se borra por causa tal vez de pecar contra Dios o por rechazar al Señor. Esas son las 2 causas que en el Nuevo Testamento se conoce como pecado de muerte. Primera de Juan capítulo 5 verso 16, que hemos hablado ya de eso, en donde el Señor no deja que la persona siga viviendo físicamente. Casos como el de en el Antiguo Testamento la rebelión de Coré, o en el Nuevo Testamento el de Ananías y Zafira, el de los hermanos en Corinto que habían muerto, o como dice allá en el capítulo 11 verso 30, muchos duermen. Pero el código vital espiritual sigue inscrito en esa sección de la columna llamada los vivientes, debido a que Dios reclama ese código vital espiritual para efectos de la resurrección física. Y por eso es que Salomón dice que el polvo vuelve al polvo, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12 verso 7. ¿Recuerdan cuando Cristo muere en la cruz que entrega el espíritu al Padre? ¿Recuerdan? Pero luego por las mismas escrituras vemos que el Señor no se va para el cielo cuando muere, sino que aparece en el paraíso, como se lo dijo al malhechor que se arrepintió en la cruz, que le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y además, cuando el Señor resucitó, se le aparece a María Magdalena y ella lo quiere tocar, pero él le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, cuando el Señor muere en la cruz, no se fue para el cielo, su espíritu no se fue para el cielo, pero encomendó su espíritu al Padre. Por tanto, las palabras del Señor en la cruz, al entregarle el espíritu al Padre, no se trataba del espíritu en sí, sino de que en el libro de la vida, en la columna llamada de los vivientes, puesto que Él se encarnó como hombre, entonces debería figurar allí. Y no solo eso, sino representar a la humanidad. Por eso es llamado en la Biblia el postrer Adán.
Entonces, en esa columna, el Señor Jesús está encabezándola, porque Él en todo tiene la primacía, la preeminencia. Encabeza la lista del libro de la vida en la sección de los vivientes y aparece el código vital espiritual humano de Cristo Jesús. Jesús estaba siendo raído del libro de la vida en la columna de los vivientes en la sección código vital físico, pero seguía inscrito en la sección código vital espiritual para que el Padre lo resucitase. Yo sé que esto resulta extraño, pero les ruego que lo examinen en las Escrituras y pidan al Espíritu Santo su guía.